Coloqué la carpeta roja debajo de nuestro árbol de Navidad. Hemos tenido una votación familiar. Acababa de anunciar mi hermana Luciana, con voz cargada de triunfo. Amelia ya no es nuestra hermana. 7 años siendo su cajero automático personal estaban a punto de terminar. La sonrisa de mi madre se desvaneció cuando vio mis ojos. Los árboles familiares también se pueden podar. La risa se congeló en el aire mientras abría la carpeta y extraía los documentos. Era la cena navideña anual de los Morales, una tradición que mi madre Verónica había mantenido religiosamente durante décadas. El comedor de la casa familiar resplandecía con decoraciones navideñas, el árbol brillaba con luces doradas, y la mesa estaba perfectamente dispuesta con la vajilla de porcelana que solo se usaba en ocasiones especiales. El aroma del pavo recién horneado y el vino caliente impregnaba el ambiente. Pero este año, la traición flotaba en el aire con más fuerza que el olor de las galletas de canela. Mi hermana Luciana siempre había sido la favorita, con su perfecta carrera de abogada y su matrimonio con Javier, un prominente cirujano plástico. Mi hermano menor, Diego, siguió los pasos de nuestro padre en el negocio familiar de bienes raíces. Yo, en cambio, había cometido el imperdonable pecado de estudiar arte y abrir mi propia galería, un pasatiempo costoso. Lo llamaba mi padre Roberto, ignorando que mi galería había comenzado a ganar reconocimiento internacional. Para ellos, yo era la oveja negra, la hija que no encajaba en el molde Morales de éxito y prestigio. Sin embargo, había un detalle que mi familia convenientemente olvidaba mencionar. Durante los últimos 7 años, había sido yo quien mantenía a flote las finanzas familiares. Cuando la herencia de mi abuela llegó a mis manos hace 7 años, decidí invertirla sabiamente. Mientras tanto, el negocio inmobiliario de mi padre sufrió graves pérdidas durante la recesión económica. La clínica de Javier enfrentó una demanda por negligencia médica. Los casos de alto perfil de Luciana comenzaron a escasear. Uno por uno, acudieron a mí por préstamos temporales que nunca fueron reembolsados. ¿Qué es esto, Amelia?, preguntó mi madre, su voz temblorosa mientras señalaba la carpeta roja. Noté cómo su mano derecha jugueteaba nerviosamente con su collar de perlas, un gesto que siempre delataba su incomodidad. Es mi regalo de Navidad para todos ustedes. Respondí con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Después de todo, si ya no soy parte de esta familia, es justo que dejemos las cuentas claras, ¿no creen? Diego se aclaró la garganta, su rostro normalmente bronceado ahora pálido como la porcelana de los platos. Amelia, no seas dramática. Luciana solo estaba bromeando. ¿Lo estaba? Miré directamente a mi hermana, cuyos ojos evitaron los míos, porque sonó bastante oficial. Una votación familiar, ¿verdad? Me pregunto si también votaron sobre quién pagará la hipoteca de esta casa el próximo mes. Mi padre se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo de madera. A sus 65 años, Roberto Morales seguía siendo un hombre imponente, con su cabello entrecano perfectamente peinado y su traje hecho a medida. Sin embargo, en ese momento, pude ver las grietas en su fachada de patriarca todopoderoso. «Suficiente, Amelia», ordenó. «No arruinarás otra cena familiar con tus resentimientos». ¿Mis resentimientos? Sonreí sintiendo una extraña calma. «Papá, creo que confundes resentimiento con justicia. Y hablando de arruinar cenas familiares, ¿recuerdas cuando faltaste a mi exposición inaugural porque Luciana necesitaba ayuda para elegir un auto nuevo? ¿O cuando vendí mi primer cuadro a un coleccionista internacional y mamá no pudo asistir porque era el día de spa mensual con sus amigas? Eso fue diferente, intervino mi madre, su voz tensa. Siempre hemos apoyado tus hobbies. ¿Hobbies? La palabra me golpeó como una bofetada. Mi galería generó suficientes ingresos el año pasado para pagar la universidad de Sofía. Señalé a mi sobrina, la hija de Luciana, quien repentinamente parecía muy interesada en su plato de ensalada. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Mi cuñado Javier, siempre el diplomático, intentó suavizar la tensión. Vamos, es Navidad. Dejemos los temas de dinero para otro momento y disfrutemos de la cena que Verónica ha preparado con tanto cariño. Tienes razón, Javier, respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Disfrutemos de la cena. Después de todo, podría ser la última vez que estemos todos juntos así. La traición familiar estaba servida y apenas estábamos en el primer plato. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía cortarse con el cuchillo de mantequilla que mi madre sostenía con mano temblorosa. Diego fue el primero en recomponerse, sirviéndose una generosa copa de vino tinto antes de hablar. Amelia, ¿qué contiene exactamente esa carpeta?, preguntó, intentando sonar casual, mientras sus ojos traicionaban su nerviosismo. Tomé un sorbo de agua,
permitiéndome saborear el momento. La venganza, descubrí, tenía un sabor peculiarmente dulce. Documentación, Diego, muy detallada, por cierto. Cada préstamo que he otorgado a esta familia durante los últimos 7 años, con fechas, montos y, lo más interesante, las promesas de devolución que nunca se cumplieron. Mi padre se aflojó el nudo de la corbata, un gesto que solo hacía cuando estaba verdaderamente preocupado. Estás exagerando las cifras. Siempre has tenido una imaginación desbordante. ¿Exagerando? Extraje el primer documento de la carpeta. 28 de marzo, hace 3 años. Diego necesitaba $150,000 para salvar su proyecto inmobiliario en Polanco, después de que su socio desapareciera con los fondos de los inversores. ¿Lo recuerdas, hermano? El rostro de Diego se transformó en una máscara de culpa. Eso fue un préstamo temporal. Tenía toda la intención de... ¿devolverlo? Han pasado 3 años, Diego. ¿Dónde está mi dinero? Luciana, siempre a la defensiva cuando se trataba de proteger a nuestro hermano menor, intervino. No todos tenemos la suerte de heredar la fortuna de la abuela, Amelia. Algunos tenemos que trabajar duro. La miré fijamente, permitiendo que el peso de mi mirada la incomodara antes de extraer otro documento. 18 de noviembre, hace 2 años. Luciana necesitaba $200,000 para pagar el acuerdo extrajudicial por la demanda de negligencia contra la clínica de Javier. ¿Recuerdas haberme dicho que era una pequeña emergencia pasajera y que me lo devolverías con intereses en 6 meses? El rostro de mi hermana perdió todo color. A su lado, Javier parecía querer desaparecer bajo la mesa. Mi sobrina Sofía, de 17 años, observaba la escena con ojos cada vez más abiertos, como si estuviera presenciando la revelación de un secreto familiar largamente guardado, lo cual, en cierto modo, era exactamente lo que estaba ocurriendo. Amelia, este no es el momento ni el lugar, suplicó mi madre, lanzando una mirada significativa hacia Sofía. ¿No lo es? Me parece el momento perfecto. Después de todo, según la votación familiar, ya no soy parte de esta familia. Y si no soy familia, supongo que soy simplemente... ¿una acreedora? Mi padre golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar las copas y sobresaltando a todos. Basta. No permitiré que transformes la cena navideña en un ajuste de cuentas. Interesante elección de palabras, papá. Ajuste de cuentas, porque eso es exactamente lo que estoy haciendo. Saqué otro documento, este dirigido específicamente a mis padres. 6 de mayo hace 4 años. Papá necesitaba $350,000 para salvar la empresa familiar de la bancarrota. Me dijiste que era un pequeño bache y que la situación se resolvería en unos meses. 4 años después, la empresa sigue a flote gracias a mis inyecciones de capital trimestrales. Mi madre comenzó a sollozar silenciosamente, sus lágrimas dejando surcos en su maquillaje perfecto. Mi padre, por su parte, mantenía una expresión pétrea, aunque podía ver la vena de su sien palpitando peligrosamente. No entiendo, intervino Sofía rompiendo su silencio. Abuela, abuelo, ¿es cierto todo esto? ¿Tía Amelia ha estado pagando por todo? La inocente pregunta de mi sobrina cayó como una bomba en medio del comedor. Para ella, los Morales siempre habían sido sinónimo de éxito y prosperidad. Descubrir que la realidad era muy distinta estaba claramente sacudiendo sus cimientos. Luciana fulminó a su hija con la mirada. Sofía, los asuntos financieros de los adultos no son tu preocupación. Ve a tu habitación. Tiene 17 años, Luciana. No 7, respondí. Además, creo que tiene derecho a saber cómo se ha pagado su educación en ese exclusivo internado suizo. Yo pagué la matrícula, insistió Javier, aunque su voz carecía de convicción. ¿Con qué dinero, Javier? ¿Con el que yo te presté para evitar que perdieras la licencia médica después de la demanda por negligencia? El silencio que siguió fue su respuesta. Sofía miró a sus padres con una nueva luz en sus ojos, una mezcla de decepción y comprensión. La traición familiar viene en muchas formas, continué, mirando a cada uno de ellos. A veces es excluir a alguien de una votación sobre su pertenencia a la familia. Otras veces es aprovechar su generosidad mientras se le menosprecia a sus espaldas. Nunca te hemos menospreciado, protestó mi madre débilmente. ¿No? La semana pasada, mamá, te escuché hablar por teléfono con la tía Carmen. Le dijiste que mi galería era un capricho costoso y que yo jugaba a ser artista, mientras el resto de la familia se dedicaba a profesiones reales. ¿Quieres que siga? Mi madre bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. El silencio confirmó mis palabras. Diego, siempre buscando una salida fácil, intentó una nueva estrategia. Amelia, reconozco que te debemos dinero. Podemos establecer un plan de pagos razonable,
No hay necesidad de ¿Dramatismo? Lo interrumpí. ¿Llamas dramatismo a reclamar lo que es mío después de que votaran para expulsarme de la familia? Interesante definición, Diego. Eso fue idea de Luciana. Se defendió, lanzando a nuestra hermana bajo el autobús sin pestañear. Yo voté en contra. Luciana jadeó, traicionada por su aliado. ¡Mentiroso! Fuiste tú quien sugirió que sería más fácil si Amelia dejara de entrometerse en los asuntos familiares. Porque siempre está criticando nuestras decisiones financieras, se defendió Diego. No porque quisiera excluirla permanentemente. La tensión entre mis hermanos crecía por momentos, revelando las grietas en su supuesta unidad contra mí. Mientras observaba cómo se culpaban mutuamente, comprendí algo fundamental. Esta familia tóxica se estaba desmoronando bajo el peso de sus propias mentiras. «Saben», dije con calma, interrumpiendo su discusión, «lo más triste de todo esto es que realmente creí que éramos una familia, que a pesar de nuestras diferencias, nos apoyábamos mutuamente. Qué ingenua fui. Somos una familia», insistió mi padre, aunque su voz carecía de convicción. «Una familia con problemas como cualquier otra». «No, papá. Una familia no vota para expulsar a uno de sus miembros. Una familia no explota financieramente a alguien mientras lo menosprecia. Eso no es una familia, es una asociación parasitaria». Sofía, quien había estado observando todo con creciente comprensión, se dirigió a mí con voz suave. «Tía Amelia, ¿qué vas a hacer ahora?» Todos los ojos se volvieron hacia mí, esperando mi respuesta. La pregunta de Sofía flotaba en el aire, cargada de implicaciones. ¿Qué haría yo ahora? ¿Exigiría la devolución inmediata de mi dinero, sabiendo que no podían pagarlo? ¿Cortaría todos los lazos con ellos o encontraría otra forma de obtener justicia? Mi respuesta cambiaría para siempre el destino de los Morales, y todos lo sabían. Lo que voy a hacer, Sofía, respondí, sosteniendo su mirada curiosa, es recuperar lo que es mío, no solo mi dinero, sino también mi dignidad. Con deliberada lentitud, extraje un conjunto de documentos legales de la carpeta roja y los coloqué sobre la mesa. El membrete de uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de la ciudad era claramente visible en la parte superior. «¿Qué es esto?», preguntó mi padre, acercándose los papeles con manos temblorosas. «Mi abogado lo llama protección de activos», expliqué. «Durante los últimos 3 meses he estado documentando cada centavo que les he prestado, cada promesa incumplida, cada transferencia bancaria. Este documento especifica las condiciones de devolución». Luciana, utilizando sus conocimientos legales, escaneó rápidamente los documentos. Su rostro pasó del desconcierto a la incredulidad y finalmente al pánico. «Esto es una locura», exclamó, dejando caer los papeles como si quemaran. «¿30 días para devolver el monto total? ¿Sabes que es imposible?» «También parecía imposible que mi propia familia votara para expulsarme», respondí con calma. «Sin embargo, aquí estamos». Mi padre hojeaba frenéticamente los documentos, su rostro enrojeciendo peligrosamente. «La casa familiar está incluida como garantía. Esta casa ha pertenecido a los Morales por 3 generaciones. 4, en realidad», corregí. «La construyó mi bisabuelo. El mismo bisabuelo cuyo talento artístico aparentemente solo heredé yo, la oveja negra de la familia». Mi madre sollozaba abiertamente ahora, su cuerpo sacudiéndose con cada inspiración entrecortada. «Amelia, por favor, es Navidad. ¿No puedes hacernos esto?» «¿No puedo?» ¿Sabes qué día me comunicaron que habían votado para expulsarme de la familia? El día del aniversario de la muerte de la abuela, el mismo día que estaba organizando una exposición benéfica en su memoria. Luciana me envió un mensaje de texto, mamá, un mensaje de texto para informarme que ya no era considerada parte de esta familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso Luciana tuvo la decencia de parecer avergonzada. «No fue así», intentó defenderse débilmente. «Solo dije que pensábamos que sería mejor si tomabas distancia por un tiempo. Déjame refrescarte la memoria», respondí, sacando mi teléfono. Encontré el mensaje y lo leí en voz alta. «Hemos tenido una reunión familiar. Todos estamos de acuerdo en que tu constante intromisión en nuestros asuntos financieros es inaceptable. Por votación unánime, hemos decidido que ya no formas parte de esta familia. Por favor, respeta nuestra decisión y mantente alejada». ¿Te suena familiar, Luciana? Mi hermana apartó la mirada, incapaz de sostener la mía. A su lado, Javier parecía genuinamente horrorizado. «¿En serio escribiste eso?», le preguntó a su esposa en voz baja. «Dijiste que solo le habías pedido algo de espacio». La traición familiar se extendía en todas direcciones, revelando nuevas capas de mentiras y manipulación. Diego, siempre buscando salvarse a sí mismo, intentó una nueva estrategia. «Amelia, sé que hemos cometido errores. Todos lo hemos hecho. Pero somos familia.
La sangre es más espesa que el agua. Curiosa elección de palabras, considerando que acaban de decidir que mi sangre ya no cuenta. Repliqué. Pero si tanto te preocupa la familia, Diego, podrías empezar por vender tu colección de autos de lujo. El Porsche solo debería cubrir una parte significativa de tu deuda. Mi hermano palideció. Ese auto es una inversión, como lo era mi dinero. Y sin embargo, aquí estamos. Sofía, quien había estado observando el intercambio con creciente comprensión, se dirigió repentinamente a sus padres. Entonces, ¿todo es mentira? ¿La clínica no está prosperando? ¿No somos ricos? Luciana intentó calmar a su hija. Sofía, es complicado. Los adultos a veces enfrentan dificultades financieras temporales. ¿Temporales? Intervine. 7 años no es temporal, Luciana. Es un patrón. ¿Y mi universidad? Insistió Sofía, ignorando a su madre y dirigiéndose directamente a mí. ¿Es cierto que tú has estado pagándola? Asentí lentamente. El primer semestre ya está cubierto. Los siguientes. Bueno, eso dependerá de cómo se resuelva esta situación. El peso de mis palabras se asentó sobre todos los presentes. No solo estaba en juego su estilo de vida actual, sino también el futuro de la generación más joven. Mi padre, finalmente recuperando algo de compostura, habló con voz controlada. Esto no tiene por qué convertirse en una guerra, Amelia. Podemos negociar términos más razonables. Estoy abierta a negociaciones, respondí. Siempre lo he estado. Pero primero necesito honestidad, completa y total honestidad sobre la situación financiera de cada uno de ustedes. Mi padre intercambió miradas nerviosas con Diego y Luciana. Había algo más, algo que aún no me habían dicho. ¿Qué están ocultando? Pregunté, sintiendo que habíamos llegado al núcleo del problema. Nada, respondió mi padre demasiado rápido. Solo estamos, sorprendidos por la magnitud de tus reclamos. Pero yo conocía esa mirada. Era la misma que tenía cuando, años atrás, nos informó que habíamos perdido la casa de verano debido a fluctuaciones del mercado. Más tarde descubrí que la había apostado en un juego de póker. Roberto, mi madre tocó suavemente el brazo de mi padre. Quizás deberíamos decirle. ¿Decirme qué? Mi voz se tensó con anticipación. Mi padre suspiró profundamente, pasando una mano por su cabello canoso. La empresa está al borde de la quiebra. No solo eso, estamos siendo investigados por posibles irregularidades fiscales. ¿Irregularidades fiscales? Repetí, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Te refieres a fraude? No exactamente, intervino Diego rápidamente. Solo algunas. Interpretaciones creativas de la ley tributaria. Dios mío, murmuré, comprendiendo de repente por qué la presión para obtener más dinero de mí había aumentado en los últimos meses. ¿Han estado utilizando mi dinero limpio para encubrir sus actividades ilícitas? El silencio que siguió fue toda la confirmación que necesitaba. Si las autoridades fiscales siguen el rastro del dinero, comencé, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Podrían llegar hasta ti, completó Luciana, por primera vez mostrando verdadera preocupación. Por eso queríamos distancia, para protegerte. Solté una risa amarga. ¿Protegerme? ¿O protegerse ustedes mismos, creando distancia de la fuente de fondos cuando todo estalle? La expresión culpable de mi hermana confirmó mis sospechas. Me levanté lentamente, apoyando las manos sobre la mesa. Entonces, déjenme entender esto claramente. No solo me han estado usando como su banco personal durante años, menospreciando mi carrera y mi inteligencia en el proceso, sino que además han puesto en riesgo mi reputación y mi libertad con sus actividades ilegales. Y cuando las cosas se pusieron difíciles, su solución fue expulsarme de la familia para salvarse a sí mismos. Nadie respondió. No había respuesta posible que pudiera justificar tal nivel de traición. Tu nombre no está en ninguno de los documentos cuestionables, ofreció finalmente mi padre, como si eso solucionara todo. Pero mi dinero sí, respondí. ¿Cuánto tiempo crees que tardarán los investigadores en seguir el rastro hasta mí? Podemos arreglarlo, insistió Diego. Tengo contactos que pueden ayudarnos a reorganizar algunas cosas. ¿Hacer que parezca que más fraude para encubrir el fraude anterior? Lo interrumpí. ¿Ese es tu brillante plan? Mi madre, quien había permanecido relativamente callada, habló con voz temblorosa. ¿Qué propones que hagamos, Amelia? La pregunta flotó en el aire, cargada de implicaciones. Todos esperaban mi respuesta, pendientes de mis palabras como náufragos aferrándose a los restos de un barco hundido. En ese momento, mientras observaba los rostros ansiosos de mi familia, comprendí que tenía dos opciones. Podía abandonarlos a su suerte, un destino que ciertamente merecían después de su traición, o podía encontrar una manera de salvar no solo mi propio futuro, sino también el de personas inocentes como Sofía,
quien no había participado en esta red de mentiras y manipulación. La decisión que tomara cambiaría para siempre el rumbo de nuestras vidas. Y mientras el reloj de pie en el rincón del comedor daba las campanadas anunciando la medianoche, supe exactamente lo que debía hacer. Lo que propongo, dije finalmente, rompiendo el pesado silencio, es una reestructuración completa, no solo de las deudas, sino de toda nuestra dinámica familiar. Extraje otro conjunto de documentos de la carpeta roja. Estos eran diferentes a los anteriores, con un distintivo sello notarial en cada página. ¿Qué es eso?, preguntó Diego, inclinándose para ver mejor. Un acuerdo de reorganización empresarial, respondí, elaborado por mi abogado y un equipo de consultores financieros. Básicamente, propongo consolidar todas las empresas familiares bajo una nueva estructura corporativa, con condiciones muy específicas. Luciana tomó los documentos con escepticismo profesional. Como abogada, estaba acostumbrada a buscar trampas en los contratos. Sin embargo, a medida que leía, su expresión pasaba de la suspicacia al asombro. Esto es sorprendentemente equitativo, murmuró, pero también implacablemente estructurado. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó mi padre, extendiendo la mano para recibir los documentos. Significa, expliqué mientras le pasaba las páginas, que estoy dispuesta a ayudarlos a salir de este desastre legal y financiero, pero con mis condiciones. Primero, todas las deudas conmigo se convertirán en participación accionaria en la nueva corporación, de la cual seré accionista mayoritaria, con el 51%. Mayoría controladora, mi padre parecía horrorizado ante la idea. ¿Pretendes tomar el control de la empresa familiar? ¿De la empresa que he estado manteniendo a flote durante años? Sí, corregí. Segundo, implementaremos prácticas comerciales completamente transparentes y éticas. Eso significa una auditoría completa, divulgación voluntaria de cualquier irregularidad pasada a las autoridades fiscales, y un plan de cumplimiento estricto hacia adelante. Eso nos destruiría, exclamó Diego. Las multas serían astronómicas, no si lo manejamos correctamente, respondí. Mi bufete de abogados ha consultado con especialistas en derecho fiscal. Si nos autodenunciamos y cooperamos plenamente, las sanciones serán significativamente reducidas. Dolorosas, sí, pero no fatales. ¿Y qué pasa si nos negamos?, preguntó Luciana, siempre analizando todas las opciones. Entonces ejecuto los pagarés originales en 30 días como estaba planeado. Ustedes quiebran, pierden todo, y yo me distancio completamente antes de que la investigación fiscal los alcance. Probablemente enfrentarán cargos criminales sin los recursos para una defensa adecuada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver las mentes de todos trabajando frenéticamente, evaluando opciones, buscando escapatorias. Hay una tercera condición, añadí, mirando directamente a Sofía. Parte de los beneficios futuros de la empresa serán destinados a un fideicomiso educativo, no solo para Sofía, sino para cualquier futuro miembro joven de la familia que desee estudiar. Mi sobrina me miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. En medio de toda esta traición familiar, ella era una inocente, y me negaba a permitir que su futuro se viera comprometido por los errores de sus mayores. ¿Por qué harías esto?, preguntó mi madre, genuinamente confundida. Después de cómo te hemos tratado, ¿por qué no simplemente dejarnos hundirnos? Era una pregunta válida, una que me había hecho a mí misma muchas veces durante las semanas de preparación para este momento. No lo hago por ustedes, respondí con honestidad. Lo hago por mí, porque a diferencia de lo que todos han pensado siempre, no soy solo una artista soñadora, soy una mujer de negocios competente que ve una oportunidad de transformar un desastre en algo productivo. Y porque, a pesar de todo, no quiero ver a esta familia completamente destruida. Mi padre estudió los documentos con creciente comprensión. Como hombre de negocios experimentado, estaba comenzando a ver la elegancia de la solución propuesta. Esto significaría un cambio fundamental en el liderazgo, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Yo pasaría de ser el presidente a consultor senior, con un salario generoso pero sin autoridad ejecutiva, confirmé. Diego se mantendría como director de operaciones, pero reportando a un nuevo CEO. ¿Tú?, preguntó Diego, frunciendo el ceño. No, respondí. No tengo interés en administrar el día a día de una empresa inmobiliaria. Contrataríamos a un profesional cualificado, alguien sin vínculos familiares que pueda tomar decisiones basadas en el mérito, no en lealtades personales. Luciana, quien había estado leyendo atentamente las secciones legales del acuerdo, levantó la vista. Según esto, yo tendría que divorciarme del bufete de abogados de la empresa y establecer una práctica independiente. Precisamente,
confirmé. Demasiados conflictos de interés han contribuido a esta situación. Necesitamos separación clara entre los asuntos legales, personales y empresariales. Javier, quien había permanecido relativamente callado durante toda la conversación, intervino por primera vez. ¿Y qué hay de la clínica? Tu clínica no está directamente involucrada en las irregularidades financieras, respondí. Podrás mantenerla operando independientemente, pero cualquier préstamo futuro de la empresa familiar vendrá con términos comerciales estándar y aprobación del consejo, no como favores familiares. Mi cuñado asintió lentamente, pareciendo casi aliviado por la claridad y los límites establecidos. Sofía, observando todo con ojos cada vez más comprensivos, se dirigió a mí. Tía Amelia, ¿qué pasará con tu galería? Una pequeña sonrisa tocó mis labios ante su preocupación. Mi galería seguirá siendo mía, completamente separada de los negocios familiares. Ha sido rentable por sus propios méritos durante años, a pesar de lo que todos han creído. Mi padre se aclaró la garganta, claramente incómodo. Supongo que debemos pedir disculpas por haber subestimado tu éxito. Las disculpas son un comienzo, respondí. Pero lo que realmente necesito es respeto. No condescendencia disfrazada de apoyo, no tolerancia a regañadientes, sino genuino respeto por mis decisiones y logros. Y la votación familiar, añadió mi madre en voz baja. Eso fue inexcusable. Luciana tuvo al menos la decencia de parecer avergonzada. Fue un momento de pánico, cuando los investigadores comenzaron a hacer preguntas y seguir el rastro del dinero. Pensamos que distanciarnos de ti podría protegerte. Y a nosotros, principalmente a ustedes. Corregí. No intenten ennoblecerse ahora. Es cierto, admitió sorprendentemente. Fue egoísta y cobarde. Lo siento, Amelia. Realmente lo siento. La sinceridad en su voz me sorprendió. Era quizás la primera disculpa genuina que había recibido de mi hermana en años. Diego, siempre práctico, volvió a los documentos. Estos términos son severos, pero justos, supongo. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir? Hasta el final de la cena, respondí firmemente. No más dilaciones, no más manipulaciones. Decidan ahora si quieren mi ayuda bajo estos términos, o si prefieren enfrentar las consecuencias solos. Esta misma noche, mi padre parecía aturdido por la rapidez exigida. Han tenido 7 años para tratarme con respeto y transparencia, respondí. Ese tiempo se acabó. El silencio cayó sobre la mesa, mientras todos asimilaban la gravedad de la situación y la firmeza de mi resolución. Por primera vez, me estaban viendo no como la hermana artista a quien podían manipular, sino como una mujer de negocios decidida, cuyo apoyo necesitaban desesperadamente. Mi madre fue la primera en hablar. Yo acepto, dijo con voz suave pero clara. No solo por necesidad financiera, sino porque es lo correcto. Te debemos esto, Amelia. Te debemos mucho más que esto. Mi padre la miró con sorpresa, no acostumbrado a que ella tomara posiciones independientes en asuntos de negocios. Después de un momento, asintió lentamente. Supongo que no tenemos muchas opciones, concedió, aunque pude ver que le costaba rendirse al control. Acepto los términos. Diego miró los documentos una vez más, claramente buscando alguna escapatoria que no existía. Finalmente, con un suspiro resignado, asintió también. Acepto. Todas las miradas se volvieron hacia Luciana, la última en decidir. Como abogada, su adhesión era particularmente importante para la viabilidad del plan. Mi hermana me sostuvo la mirada durante un largo momento, evaluándome como lo haría con un adversario en la sala del tribunal. Finalmente, una sonrisa tenue tocó sus labios. Siempre te subestimamos, ¿verdad?, dijo con una mezcla de admiración reluctante y arrepentimiento. Todo este tiempo, mientras te tratábamos como la hermanita ingenua, estabas varios pasos por delante de nosotros. No respondí, esperando su decisión. Acepto los términos, dijo finalmente, y prometo usar mis habilidades legales para ayudar en la reestructuración, no para sabotearla. Con esas palabras, la dinámica de poder en la familia Morales cambió irrevocablemente. Ya no era la artista excéntrica a quien todos toleraban con condescendencia. Ahora era quien controlaba el destino financiero de todos. Bien, dije, sacando un bolígrafo de mi bolso. Entonces firmemos y hagámoslo oficial. Después quizás podamos intentar disfrutar lo que queda de la cena navideña. Mientras el bolígrafo pasaba de una mano a otra, cada firma representando un reconocimiento tácito de los errores pasados y un compromiso con un futuro diferente, me permití sentir una chispa de esperanza. No era la venganza lo que había buscado, sino justicia. Y por primera vez en años, sentía que la había conseguido. El pavo, ahora frío, esperaba en la mesa. Pero la temperatura de la comida era lo de menos. Lo importante era que, por primera vez,
Estábamos sentados como iguales. En los meses que siguieron a esa fatídica cena navideña, la transformación de la familia Morales fue tan profunda como dolorosa. Como habíamos acordado, contraté a un equipo de auditores forenses para examinar cada aspecto de las finanzas familiares. Lo que descubrieron confirmó mis peores sospechas y reveló algunas irregularidades que ni siquiera yo había anticipado. Es peor de lo que pensábamos, me informó Martín Echeverría, el auditor jefe, en una reunión celebrada en mi galería 6 semanas después de Navidad. Las interpretaciones creativas de la ley fiscal se extienden por más de una década, y hay préstamos no documentados a varias entidades sospechosas. ¿Entidades sospechosas?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Empresas que podrían estar vinculadas a actividades de lavado de dinero, explicó con delicadeza profesional. No puedo confirmar que su padre o su hermano conocieran la naturaleza de estas empresas, pero la falta de diligencia debida es, en sí misma, una grave negligencia. Me masajeé las sienes, sintiendo el inicio de una migraña. La traición familiar adquiría nuevas dimensiones con cada revelación. ¿Cuál es su recomendación, señor Echeverría? Divulgación voluntaria inmediata a las autoridades fiscales, cooperación total, y preparación para multas sustanciales y posible escrutinio criminal. Con una estrategia proactiva, podemos minimizar los daños, pero no eliminarlos por completo. Ese mismo día, convoqué una reunión de emergencia en la sala de conferencias de la empresa familiar. Mi padre, Diego y Luciana se sentaron con expresiones sombrías mientras el auditor presentaba sus hallazgos. A medida que los detalles salían a la luz, vi cómo la fachada de mi padre se desmoronaba. Yo no tenía idea de la magnitud, murmuró, su voz quebrándose. Por primera vez en mi vida, vi a Roberto Morales verdaderamente derrotado. Delegué demasiado en asesores que prometían optimizar nuestra carga fiscal. Nunca pregunté los detalles. Ignorancia conveniente, comenté, aunque sin la dureza que habría mostrado semanas atrás. Ver a mi padre reducido a un hombre vulnerable y asustado no me proporcionaba la satisfacción que había imaginado. Siguiendo el consejo de los expertos, procedimos con la divulgación voluntaria. Como era de esperarse, las multas fueron severas. Casi $2 millones en impuestos atrasados, intereses y sanciones. La venta de varios activos no esenciales, incluida la casa de verano en Acapulco y la colección de autos de Diego, cubrió aproximadamente la mitad. Para el resto, negociamos un plan de pago con las autoridades. La parte más difícil fue la reacción pública. Cuando la noticia de las irregularidades fiscales de Inmobiliaria Morales se filtró a la prensa, los competidores se regocijaron y los clientes comenzaron a distanciarse. La reputación construida durante décadas se desvaneció en cuestión de semanas. Durante ese periodo turbulento, ocurrió algo inesperado. Mi familia comenzó a apoyarse en mí no solo financieramente, sino emocionalmente. Mi padre, despojado de su habitual arrogancia, buscaba mi consejo sobre cómo navegar la tormenta mediática. Diego, enfrentando la humillación de vender sus preciados vehículos, encontró consuelo en ayudarme a expandir la galería, descubriendo un interés genuino en el arte que nunca había explorado. Y Luciana, sorprendentemente, se convirtió en mi aliada más férrea, utilizando sus habilidades legales para proteger nuestros intereses mientras nos sometíamos al escrutinio regulatorio. Nunca pensé que diría esto, me confesó Luciana una noche, mientras trabajábamos hasta tarde revisando documentos. Pero eres la persona más fuerte de esta familia, Amelia. Siempre lo has sido. Su admisión, ofrecida sin pretensiones ni manipulación, fue quizás la primera piedra en la reconstrucción de nuestra relación. Con el paso de los meses, la nueva estructura corporativa comenzó a tomar forma. Contraté a Claudia Vega, una ejecutiva respetada con experiencia en reestructuraciones, como CEO. Su visión clara y su integridad incuestionable eran exactamente lo que necesitábamos para restaurar la confianza en la empresa. Tu familia tiene talento, me dijo Claudia después de su primer mes en el cargo, pero durante demasiado tiempo han operado como un reino sin control. Eso se acabó. Mi padre, relegado al papel de consultor senior, inicialmente luchó contra esta nueva realidad. Lo encontré un día sentado solo en su antigua oficina, ahora ocupada por Claudia, mirando por la ventana con expresión perdida. ¿Cómo estás, papá?, pregunté, sentándome frente a él. Extraño, respondió después de un momento. Toda mi vida, mi identidad ha estado ligada a ser el presidente de esta empresa, el patriarca que lo controlaba todo. Ahora, no estoy seguro de quién soy. Eres Roberto Morales, respondí simplemente. Un hombre con talentos y defectos como cualquier otro. Un hombre que cometió errores graves pero que ahora tiene la oportunidad de redimirse. Me miró con ojos brillantes por lágrimas contenidas. ¿Crees que es posible? ¿La redención?
Lo creo, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la sinceridad de mis palabras. De lo contrario, no estaría aquí. Mientras la empresa luchaba por estabilizarse, mi galería de arte estaba experimentando un auge inesperado. La publicidad negativa que rodeaba a la familia Morales había generado curiosidad sobre la hija artista que salvó el imperio familiar. Críticos y coleccionistas comenzaron a prestar mayor atención a mis exhibiciones y las ventas se dispararon. La ironía no se me escapa, comenté a Sofía, quien había comenzado a trabajar en la galería los fines de semana como parte de su preparación universitaria. Pasé años intentando que tomaran en serio mi carrera artística, y resulta que un escándalo familiar fue lo que finalmente atrajo los reflectores. No es solo el escándalo, tía, respondió Sofía con sabiduría más allá de sus años. Es cómo lo manejaste. La gente admira tu fuerza. Mi sobrina se había convertido en una presencia constante en mi vida, buscando en mí la guía que sus padres, absortos en la crisis, no podían proporcionar. Verla desarrollar un genuino interés por el arte y los negocios, libre de las presiones que habían definido mi propia juventud, era quizás la recompensa más dulce de toda esta experiencia. 6 meses después de aquella Navidad, organizamos una cena familiar en mi apartamento. No era una ocasión especial, solo un intento de normalizar nuestras relaciones en este nuevo contexto. Mi madre, quien había pasado por su propia transformación durante este periodo, se ofreció a cocinar. Nunca te pregunté qué querías ser cuando creciste, me dijo mientras preparábamos la mesa juntas. Siempre asumimos que seguirías los pasos de tu padre o de Luciana, porque el arte no era una carrera real, respondí, aunque sin rencor. Porque no lo entendíamos, corrigió. Teníamos una visión tan estrecha del éxito. Mírate ahora, salvando a esta familia con tu creatividad y visión de negocios. La cena transcurrió con una camaradería tentativa. Había heridas que aún no cicatrizaban completamente, conversaciones incómodas que evitábamos, pero también había risas genuinas, especialmente cuando Sofía compartió anécdotas de su trabajo en la galería. Al final de la noche, mi padre levantó su copa para un brindis. Por Amelia, dijo con voz emocionada, quien nos enseñó que la verdadera herencia familiar no son los bienes materiales, sino la integridad y el coraje. Mientras todos bebían en mi honor, sentí una mezcla compleja de emociones. No era un final de cuento de hadas donde todo quedaba perfectamente resuelto. La traición familiar había dejado cicatrices que probablemente nunca desaparecerían por completo. Las relaciones reparadas seguían siendo frágiles, requiriendo atención constante y trabajo consciente. Sin embargo, en ese momento, rodeada por la familia que casi había perdido y que ahora estaba encontrando nuevas formas de existir, sentí algo que se parecía mucho a la paz. No era perdón completo, ni olvido, sino un reconocimiento de que incluso las familias más disfuncionales pueden evolucionar si hay voluntad genuina de cambio. Cuando Luciana me abrazó al despedirse, susurró en mi oído, «Gracias por no abandonarnos cuando tenías todo el derecho a hacerlo». «No lo hice por ustedes», respondí honestamente. «Lo hice por mí, porque necesitaba probar, principalmente a mí misma, que era posible transformar la traición en algo constructivo». Mi hermana asintió, comprendiendo. Sea cual fuera tu motivación, nos diste una segunda oportunidad que no merecíamos. Mientras observaba a mi familia marcharse esa noche, reflexioné sobre el extraño camino que nos había traído hasta aquí. La carpeta roja, colocada bajo el árbol de Navidad como un acto de desafío y venganza, había acabado convirtiéndose en el catalizador de una transformación familiar que ninguno de nosotros habría podido imaginar. La justicia que había buscado no se manifestó como la destrucción de quienes me habían herido, sino como la reconstrucción de algo nuevo y potencialmente mejor desde las cenizas de lo que una vez fuimos. Y en ese proceso, quizás todos habíamos encontrado versiones más auténticas de nosotros mismos. Esa noche, mientras guardaba los documentos que habían cambiado el curso de nuestras vidas en mi caja fuerte, sonreí al pensar en la ironía final. La hermana expulsada mediante votación familiar se había convertido en el pilar que sostenía a todos, no por obligación o manipulación, sino por elección consciente. Y esa, quizás, era la victoria más dulce de todas. Un año después de aquella Navidad transformadora, la Galería Morales, anteriormente conocida como Mi Pequeño Hobby, inauguraba su segunda ubicación en el corazón del distrito artístico de la ciudad. El espacioso local de 2 pisos, con sus elegantes líneas modernistas y amplios ventanales, representaba perfectamente mi filosofía artística, transparencia, luz y perspectiva. Para la exposición inaugural, había seleccionado una colección titulada Raíces y Alas, explorando los complejos vínculos familiares a través de diversos artistas latinoamericanos. No era una coincidencia que muchas de las obras trataran temas de traición,
perdón y renacimiento. Es sutilmente autobiográfico, ¿no es así?, comentó Diego mientras recorríamos el espacio horas antes de la apertura oficial. Mi hermano, quien ahora dirigía el departamento de marketing de la reestructurada empresa familiar, había desarrollado un ojo sorprendentemente agudo para el arte. Todo arte genuino contiene algo del artista, respondí con una sonrisa, incluso cuando solo estamos curando el trabajo de otros. La transformación de Diego durante el último año había sido quizás la más sorprendente. Despojado de sus símbolos externos de estatus, los autos de lujo, el penthouse, los relojes caros, había descubierto una pasión genuina por la comunicación visual y el branding. Bajo la tutela de Claudia Vega, estaba reinventando la imagen pública de Inmobiliaria Morales con creatividad e integridad. ¿Recuerdas cuando me dijiste que vendiera mi colección de autos?, preguntó, deteniéndose frente a una instalación particularmente impactante que representaba una casa familiar desarmándose y recomponiéndose en una nueva forma. Lo recuerdo. Estabas horrorizado. Fue lo mejor que podía pasarme, admitió. Esos autos eran como una prisión, constantemente preocupado por rasguños, robos, mantenimiento. Ahora conduzco un sedán confiable y tengo la mente libre para cosas que realmente importan. Su sinceridad me conmovió. Esta vulnerabilidad, esta capacidad de autorreflexión, era completamente nueva en él. Luciana llegó poco después, acompañada por Sofía. Mi hermana había experimentado su propia reinvención, abandonando el bufete corporativo donde había trabajado durante años para establecer una pequeña firma especializada en derecho de las artes y organizaciones sin fines de lucro. La reducción en sus ingresos había sido sustancial, pero como ella misma comentó una vez, por primera vez, puedo mirarme al espejo sin sentir que he comprometido mis valores. Esto es impresionante, Amelia, dijo, contemplando el espacio con admiración genuina. Siempre supe que eras talentosa, pero esto es extraordinario. ¿Lo sabías?, pregunté, arqueando una ceja. No es lo que solías decir. Luciana tuvo la gracia de sonrojarse. Merecido. Supongo que estaba demasiado ocupada compitiendo contigo para reconocer tus logros. La hermana mayor perfecta y todo eso. ¿Perfecta?, solté una carcajada. Eras muchas cosas, Luciana, pero perfecta nunca estuvo en mi lista de descriptores. En mi mente lo eras, admitió. La abogada exitosa, la nuera ideal, la madre ejemplar. Mantenía esa fachada tan cuidadosamente que incluso yo empecé a creerla. ¿Y ahora? Ahora intento ser auténtica, respondió, con resultados mixtos, pero es un comienzo. Sofía, quien había comenzado su primer año de universidad estudiando Historia del Arte y Administración de Empresas, parecía florecer en este nuevo entorno familiar. Libre de las expectativas sofocantes y las apariencias falsas, estaba descubriendo su propio camino. «Tía Amelia», dijo, acercándose con entusiasmo, «¿puedo mostrarte algo?». Me condujo hacia una pequeña oficina lateral donde sacó de su mochila un portafolio. Dentro había bocetos preliminares para una exhibición estudiantil que estaba organizando, inspirada en nuestra historia familiar. «Lo estoy llamando Herencias Invisibles», explicó. «Explora cómo las dinámicas familiares nos moldean incluso cuando intentamos rechazarlas». Examiné su trabajo, impresionada por la profundidad conceptual y la ejecución técnica. «Esto es extraordinario, Sofía. Tienes un verdadero talento». «Aprendí de la mejor», respondió con una sonrisa. «Cuando era niña, solía escabullirme para ver tus cuadernos de bocetos cuando visitabas. Siempre me pregunté por qué nadie más en la familia parecía apreciar lo que hacías». Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Durante años, había asumido que mi pasión artística era invisible para todos en la familia. Descubrir que al menos una persona había estado prestando atención, silenciosamente admirando mi trabajo, era un regalo inesperado. Mis padres llegaron justo antes de la inauguración oficial. Mi madre, elegante como siempre pero con un aire más relajado que en años anteriores, me abrazó con genuino orgullo. Mi padre, quien ahora caminaba con la ayuda de un bastón debido a problemas de cadera, observó el espacio con asombro evidente. «Esto es mucho más que una galería», comentó mientras le mostraba las instalaciones. «Es una declaración». «¿Sobre qué, papá?» «Sobre el valor del arte, sobre la legitimidad de caminos que no comprendíamos». Hice una pausa, buscando las palabras adecuadas, sobre cómo estábamos equivocados. No era una disculpa explícita. Mi padre aún luchaba con admitir sus errores directamente, pero representaba un reconocimiento significativo. Para un hombre que había pasado su vida valorando únicamente los logros tangibles y medibles,
Reconocer el mérito de mi carrera artística era un paso monumental. La inauguración fue un éxito rotundo. Críticos, coleccionistas y amantes del arte llenaron el espacio, generando ventas que excedieron todas las proyecciones. Varios periodistas solicitaron entrevistas, fascinados por la historia de la heredera artista, que había transformado tanto su carrera como el negocio familiar. En medio de la celebración, me encontré observando a mi familia desde una esquina tranquila. Mi madre conversaba animadamente con una curadora de museo, demostrando un conocimiento sorprendente sobre tendencias artísticas contemporáneas, resultado de un año tomando cursos en la universidad local. Diego explicaba apasionadamente una instalación particularmente conceptual a un grupo de jóvenes coleccionistas, Luciana y Javier, cuyo matrimonio había sobrevivido a la tormenta, aunque no sin cicatrices. Escuchaban atentamente mientras Sofía guiaba a unos invitados a través de la exhibición, y mi padre, sentado tranquilamente en un banco diseñado específicamente para visitantes con movilidad reducida, una característica que había insistido en incorporar, observaba todo con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Serenidad. 1 centavo por tus pensamientos, dije, sentándome junto a él. Estaba recordando algo que mi padre me dijo una vez, respondió, que el verdadero legado no es lo que dejas, sino lo que construyes. Durante décadas, creí que estaba construyendo un imperio para ustedes. En realidad, estaba construyendo una prisión de expectativas y apariencias. No todo fue malo, papá, ofrecí, sorprendiéndome a mí misma con este gesto de generosidad. Nos enseñaste perseverancia, trabajo duro, ambición, pero te privé de algo fundamental, respondió, tomando mi mano, el derecho a definir tu propio éxito. Cuando colocaste esa carpeta roja bajo el árbol de Navidad, no solo estabas reclamando tu dinero, estabas reclamando tu voz. Sus palabras tocaron algo profundo en mí, una herida que había comenzado a sanar, pero que aún necesitaba reconocimiento. ¿Sabes qué es lo irónico?, pregunté. Todo lo que siempre quise fue tu respeto, no tu dinero, no tu aprobación de mis elecciones, solo el reconocimiento de que mi camino era tan válido como el de Luciana o Diego. Lo tienes ahora, dijo simplemente, aunque llegó de la manera más dolorosa posible. Mientras la noche avanzaba y los invitados comenzaban a dispersarse, Claudia Vega, la CEO que había contratado para dirigir la empresa familiar, se acercó con una copa de champán. Felicitaciones, Amelia. Un éxito arrollador, como todo lo que emprendes. Gracias por venir, respondí. Sé que los eventos artísticos no son exactamente tu escena. Al contrario, corrigió. Siempre he apreciado el arte, y aprecio aún más ver cómo una familia puede transformarse cuando alguien tiene el coraje de romper patrones tóxicos. Claudia había sido testigo de primera mano de nuestra metamorfosis familiar, observando con ojo clínico pero compasivo mientras navegábamos aguas turbulentas. Su liderazgo firme pero justo había sido instrumental en la reconstrucción de la empresa bajo principios éticos. La empresa ha dado un giro completo bajo tu dirección, comenté. Las ventas están casi al nivel precrisis, pero esta vez con fundamentos sólidos. Tu padre ha sido sorprendentemente útil en la transición, respondió. Una vez que aceptó su nuevo rol, su experiencia ha resultado invaluable. Y Diego, ¿quién hubiera pensado que tenía tal talento para el marketing conceptual? Los Morales están llenos de sorpresas. Sonreí, algunas mejores que otras. Hacia el final de la noche, cuando solo quedaban algunos invitados rezagados, mi familia se reunió para una foto grupal frente a la pieza central de la exhibición. Un impresionante mural colaborativo titulado Reconstrucción. Para que conste, dijo Luciana mientras nos acomodábamos, ya no votamos para expulsar a nadie de la familia. Su comentario, que un año atrás habría provocado tensión inmediata, ahora generó risas genuinas. La traición familiar que había marcado nuestras vidas se había convertido en un punto de referencia desde el cual medíamos nuestro crecimiento, no un secreto vergonzoso que debíamos ocultar. Y para que también conste, añadió Diego, todos sabemos quién es realmente el cerebro de los Morales ahora. Siempre lo fue, intervino mi madre, sorprendiéndonos a todos con su firmeza, solo que éramos demasiado arrogantes para verlo. Mientras el fotógrafo capturaba el momento, pensé en el extraordinario viaje que habíamos emprendido. La carpeta roja que había colocado bajo el árbol de Navidad hace un año había sido concebida como un acto de justicia personal, quizás incluso de venganza. Nunca imaginé que se convertiría en el catalizador de una redención colectiva. No éramos una familia perfecta. Nunca lo seríamos. Las cicatrices de la traición pasada permanecerían, recordándonos lo fácil que es dañar a quienes supuestamente amamos. Pero habíamos encontrado algo quizás más valioso que la perfección: autenticidad, la voluntad de vernos mutuamente como realmente somos,
con nuestras fortalezas y debilidades, y amarnos de todos modos. Mientras salíamos de la galería esa noche, Sofía enlazó su brazo con el mío. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti, tía Amelia? Mi impecable sentido del estilo, bromeé. Tu capacidad para transformar el dolor en algo hermoso, respondió con seriedad. Tomaste la peor traición familiar imaginable y la convertiste en una oportunidad para que todos creciéramos. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre la naturaleza de la verdadera justicia. No era la satisfacción momentánea de ver sufrir a quienes nos habían herido, sino la transformación duradera que ocurre cuando el dolor se convierte en catalizador para el cambio positivo. Mientras cerraba la galería esa noche, guardé la llave en mi bolso junto a un pequeño recuerdo que siempre llevaba conmigo, una fotografía desgastada de mi abuela, la mujer cuya herencia había iniciado todo este camino. En la imagen, ella estaba sentada frente a un lienzo, pincel en mano, con una expresión de concentrada felicidad. Tenías razón, abuela, murmuré a la fotografía. El verdadero arte requiere coraje, y quizás, pensé mientras las luces se apagaban, ese era el legado más valioso que podíamos construir. No un imperio de propiedades o riquezas, sino el coraje de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera, y usarla para crear algo nuevo y auténtico. La carpeta roja había sido solo el comienzo. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.